Está lleno esto hoy, qué miedo. No, no, nada, nada. El poder del Señor nos reviste a todos como cristianos para sacar esto adelante. ¿Sabe? Creo que desde que existe la cristiandad se ha hablado tanto, tanto, tanto del Espíritu Santo. Se han hablado muchísimas cosas, algunas que están muy bien, pero también se han enseñado cosas que están tan alejadas de la verdad. Hoy quiero que conozca a ese Dios que le recibió un día. Hoy quiero que también conozca a ese Dios que habita en usted, Espíritu Santo. Hoy lo vamos a conocer todos desde adentro, desde el inicio, porque para poder entender cuál es el carácter de nuestro Dios, debemos de conocerle personalmente. Hoy vamos a tratar de tener un encuentro cara a cara con Él y ante todo hacernos al final una pregunta que me resulta interesante y es, ¿somos realmente cristianos? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? Pero más que eso es que parte de la gran comisión no estamos cumpliendo. Esa es la gran pregunta. No para que la conteste acá, es para que se la conteste a usted y para que me lo conteste yo. ¿Qué parte de la gran comisión no estamos cumpliendo? Pero vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor derrame su gracia sobre nosotros y le pido por favor que en este momento de oración que nos vamos a unir como iglesia, también aprovechemos para pedir por Sebastián, el alumno del cual escribió la hermana Katia entre semana, y en especial quiero que oremos por la salud de Lorena, para que el Señor toque su vida y con ese amor que le recibió una vez, haga su obra con ella. ¿Sí? Desde ahí donde está, acompáñame, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por este día tan hermoso que haces. Es el día del Señor, el primer día de la semana, recordándonos que en un día como estos, tú resucitaste. Pero ¿para qué resucitaste, Señor, si no fue para darnos vida a todos aquellos que hemos te reconocido como nuestro Dios y Salvador? Tú hiciste una promesa, que estaría sentado a la derecha del Padre, pero que no nos dejaría solo. Nos dejarías al Consolador, nos dejarías al Espíritu Santo, ese que habita dentro de nosotros a cada instante. Te pedimos que a través de Él perfecciones tu obra en nosotros, Padre, y amplíes nuestro entendimiento para que este mensaje toque lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos por Sebastián, Señor, por la salud de este muchacho. Cuida de él, tiene padres. Si no son hijos tuyos, Señor, te pedimos que tengan la oportunidad de conocerte cara a cara. Que esta sea una gran oportunidad para volverse a tu gracia y a tu amor. Te pedimos, Señor, también por la salud de Lorena, sierva tuya, todo un estandarte de tu amor, Señor, un ejemplo vivo de tu misericordia, así como lo somos todos los que estamos reunidos en esta casa hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice, amén. Bien, hoy es el primero de 3 mensajes, ¿sí? Como le digo, se habla mucho del Espíritu Santo, pero hay mucho material importante del cual se nos habla en las Escrituras y muchas veces, tal vez por hacer una lectura rápida o por no tener la orientación correcta, nos perdemos de adquirir toda la riqueza del conocimiento, ¿sí? Me indigna grandemente cómo
desde muchos altares se han hablado tantas cosas del Espíritu Santo y más allá del daño que se le hace al mundo, se le ha hecho un gran daño a la cristiandad. Se le ha hecho daño a los cristianos, porque el tema no es solo para los que no creen en Dios y no tienen un Dios. El problema es para los que creemos en Dios y muchas veces se nos ha enseñado o hemos escuchado cosas que están apartadas de la verdad, porque la verdad al final solo puede hacerle libre y la verdad única y eficaz es la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe? Quiero hacerle una pregunta. ¿Ha leído algún libro, cualquiera, lo que sea, o un periódico? Pero principalmente un libro. ¿Verdad que usted no lo abre por la mitad y lee un párrafo y ya interpreta el contenido del libro? ¿Verdad que no? ¿Por qué lo hacemos con la Biblia? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Para poder entender todo lo que el Señor nos enseña a través del Evangelio, y sí, escuchó el Evangelio, no los evangelios, porque es solo un Evangelio y 4 expositores. ¿Ok? Eso lo dice Pablo en Primera de Gálatas, versículos del 6 al 9. Nos habla muy claro de que es un solo Evangelio de Jesucristo y 4 expositores. Pero para comprender la vida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estudiarlo a la luz de los profetas, pero ante todo a la luz del profeta Isaías, particularmente a partir del capítulo 11, en donde ya el pueblo de Israel ha sido esclavo. Este mensaje se titula El carácter de Jesucristo. Este primer tema, la profecía del Mesías. Le pido por favor, para ir entrando en contexto, abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 11, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Isaías, capítulo 11, versos del 1 al 5. Permítame leer para usted. La palabra del Señor dice: reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En este pasaje tenemos la promesa del Mesías que Isaías nos habla 700 años antes de que viniera Jesús, ¿sí? Y ya nos da una pista de cómo reconocerlo. Nos da 6 atributos del Espíritu Santo. Apúntelo por ahí, 6 atributos acomodados en pares. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este pasaje también nos muestra que vendría, dice, un vástago. Saldrá del tronco de Isaí una vara. Pero si nos vamos más atrás al libro del Génesis en el capítulo 49,
versos del 8 al 12, es cuando Jacob, Israel, está bendiciendo a las 12 tribus y escoge a Judá. Le dice, Judá, ven. Y dice a Judá que el cetro del reino será entregado a él. De él, de su tribu, vendría el Mesías. Entonces, a ver, vamos a ir ahorita a conocer los atributos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero es importante conocer el antes, ¿sí? Para poder entender, para tener la fotografía completa. Entonces, Jacob ya nos dice que de la tribu de Judá vendría el Mesías. Isaías lo confirma y dice un vástago del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá del rey David, correcto. Sigue siendo el mismo linaje de Judá. Y ahora bien, también nos permite conocer este pasaje que sobre el Mesías reposaría el Espíritu de Dios. En este pasaje también quiere que conozcamos algo y que lo anote, que no lo olvide. Este pasaje nos habla de nuestro Dios, porque tenemos un solo Dios, pero está conformado por una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Para qué venía el Mesías? Para la salvación de la humanidad. Entonces, no lo olvide, Dios Padre elabora el plan de salvación para la humanidad. Dios Hijo lo cumple, pero Dios Espíritu Santo lo aplica en su vida y en la mía, y en todo aquel que le reciba como Dios. ¿Ok? Se nos describen también los 6 atributos, ¿verdad? Que no debemos de confundirlos con los atributos del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo y los dones personales del Espíritu Santo. ¿Ok? Son cosas diferentes. Pero en los otros 2 mensajes los vamos a ver. Podría haber un cuarto mensaje, pero en los otros 2 vamos a ver ministerios y vamos a ver dones. Bueno, ahora sí, ya conocemos qué nos decía el Antiguo Testamento. Para conocer la profecía hecha realidad, debemos de irnos ahora sí al Evangelio. Nos vamos a ir a sus 4 expositores. No hay coincidencias ni casualidades en la palabra de Dios, porque su palabra es eficaz. Se va a encontrar posiblemente que en Mateo capítulo 3, en Lucas capítulo 3 también, en Marcos capítulo 1 y en Juan capítulo 1 se nos habla de cómo desciende el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. ¿Sí? Otra vez en parejas, como los atributos del Espíritu Santo. 2 apóstoles nos hablan en el capítulo 3 y 2 en el capítulo 1. Quiero leerle lo que dice el apóstol Lucas respecto a esto. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 700 años desde la profecía de Isaías, y en ese momento se vuelve realidad, y no en privado, sino en forma pública, para que todo el pueblo judío que tenía su entendimiento entenebrecido pudiese verlo de otra manera, no con los ojos de la religiosidad que ellos defendían, sino con los ojos del Espíritu. Tenemos un Jesús en este momento rendido en obediencia a Dios Padre, recibiendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es, ¿qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque hay doctrinas que nos hablan de que es un poder, que te da un poder. No, no es qué, hermano.
Hoy vamos a dejar eso más que claro. Sé que usted también lo tiene claro, pero es quién es. ¿Quién es? No es qué es. ¿Quién es? Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Alguien por ahí me decía, Mike, ¿existe diferencia entre el poder que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? No, porque no se contradicen ellos. Están alineados en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Sin embargo, dentro del plan de salvación, cada uno tenía un propósito que cumplir, pero su carácter es el mismo. Y ese carácter lo vamos a ver ahorita ya reflejado en Jesucristo. ¿Ok? Vamos con la segunda parte del mensaje. Vamos a hablar de los atributos, ahora sí, del Espíritu Santo. Acabamos de ver a un Jesús que descansó sobre él y escuchemos lo que nos dice Mateo 13, versículos del 56, del 53 al 58. Nuevamente, leo para ustedes para que podamos identificar acá el primer par de atributos del Espíritu Santo, es decir, el de sabiduría e inteligencia. Leo para ustedes. Mateo 13, Jesús en Nazaret, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabe? Para el momento en el que Jesucristo inicia su ministerio, ya existía el Sanedrín, conformado por 70 miembros, maestros de la palabra y un sumo sacerdote, 71 miembros. Y eran los que estaban a cargo de llevar la palabra de Dios y por supuesto también de hablar de la venida del Mesías, por supuesto. Pero he aquí que cuando ven a Jesús leyendo las escrituras, ellos lo primero que hacen es ver al ser humano, ver al hombre, juzgarlo como hombre. A ver, esto también quiero que quede claro. Sí, en ese momento Jesús era hombre. Él dejó su condición de Dios para poder redimirnos. Eso está clarísimo. Pero a ver, con tanto conocimiento lo tuvieron enfrente, lo tuvieron con ellos, hablar con poder y no lo reconocieron. Sino lo primero que hacen es como, dice, subió al altar, páseme en el currículum de Jesús. Veamos el currículum. Ah, no, es hijo del carpintero, es hermano de fulano, sutano. Sus hermanas están acá entre nosotros. Nunca estuvo aquí en el Sanedrín. ¿De dónde tiene entonces este don de sabiduría e inteligencia? El primer par de atributos del Espíritu Santo. Qué lástima. Lo tuvieron ahí con ellos y no lo vieron. Lo tuvieron con ellos y no le recibieron. Lo tuvieron con ellos y lo negaron. ¿Sabe? Puedo entender que el mundo tenga dudas respecto a un Dios que no conoce.
Pero lo que no puedo entender es cómo dentro de la cristiandad inclusive hay gente que duda de la mayordomía de nuestro Señor Jesucristo, de su poder, de su divinidad, de su amor y su misericordia. Para los fariseos hubiese sido súper sencillo reconocer al Mesías. Tenían la ley y los profetas. Desde los 13 años estaban estudiando. Pero ¿saben cuál fue el problema ahí? Habían hecho de su doctrina algo religioso y no algo espiritual. ¿Saben? No estamos para eso. No estamos para venir a jugar al religioso, ni aquí ni en ningún lado. Gracias a Dios aquí no lo he visto. Y estoy seguro que el Señor no va a permitir que lo veamos nunca aquí. Pero hermano, lo espiritual nos permite ver las cosas de manera espiritual y hacer de algo ordinario a través de los ojos del Espíritu Santo como algo extraordinario. Pero si nosotros seguimos viendo las cosas humanamente, ¿sí? Sin esta ayuda, vamos a quedar igual que con esta ayuda. Lo vamos a ver igual. Solo va a aumentar el tamaño. Pero cuando usted abre los ojos espirituales, se quita estos y cierra sus ojos, y va a ver el poder de Dios. Hoy es un gran día para que recordemos eso, para recordemos que esta prótesis que yo ando, porque esto es una prótesis, ¿lo sabía? Era más grande la prótesis que tenía el pueblo judío. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que hoy día persiste. Pero le tengo una noticia hermosa. Posiblemente aquí hay varios que comparten conmigo esto, pero también comparten conmigo la vista del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a pasar al segundo par de atributos. Segundo par de atributos, el espíritu de consejo y de poder. Hace un rato les hablaba que el Evangelio de Jesucristo a través de sus 4 expositores es uno solo, es el mismo, solo que relatado por 4 personas y cada quien tiene su forma de contarlo. El pasaje anterior que vimos en Mateo 13 lo vamos a encontrar en Lucas 4. Alvarito, ¿puedes pasarme la siguiente, porfa? La otra. Gracias. Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Pero relatado de otra manera. Mismo pasaje, pero ya no vamos a ver los primeros 2 atributos. Ahora vamos a ver otros 2. Leo para ustedes. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí tenemos al Mesías revelándose frente a los judíos en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha
ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero detenerme un segundo acá. Oigan la revelación que él está haciendo. Se los está diciendo. A ver, hay quien me consultó en algún momento, Mike, pero ¿acaso ellos vieron al Espíritu Santo descender cuando él estaba siendo bautizado? Por supuesto. Yo no sé si usted lo recuerda, si ha leído el Evangelio, van a ver cómo ellos le daban un seguimiento exhaustivo a Juan el Bautista. Es decir, en todo momento ellos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Que no querían verlo era otra cosa. ¿Y sabe por qué? Porque lo que iba a hacer era confrontarlos con su pecado, confrontarlos con las cargas que le habían impuesto al pueblo de Israel y confrontarlos con lo más fuerte, con haber tergiversado la palabra de Dios y haberla moldado a gusto de ellos. Y le digo una cosa, no hay cosas que a mi Señor no le agradan. Y permítame decirle que esta es una de esas. Por eso es que este tema lo he querido dividir en tres partes. ¿Por qué? Porque no nos alcanzaría el tiempo de hoy. Sigo leyendo para ustedes. Ha terminado de leer en este momento y les ha dicho, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y escuche la actitud. Dicen, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Hoy seguían, Y él les dijo, sin duda me diréis el refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahora sí, escuche. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Sí, por supuesto. Imagínense, los está confrontando diciéndoles la verdad. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, como habían hecho con los otros profetas. Sí. Qué feo es cuando le dicen las cosas a uno, Horrible. Quiero decirle algo. Estoy seguro que, como también me ha pasado a mí en algún momento, el Espíritu Santo le ha dicho, venga acá, lo va a llamar a cuentas. Venga, siéntese aquí. Y se sienta usted y le dice, usted está así, 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 así. Le digo algo, y era que duro me da. Y desde que tengo esposa, me da más duro. Porque también el Señor le ha dado una sabiduría exquisita que me permite confrontarme con cosas que cobardemente yo no quiero reconocer. Porque es muy fácil venir y decir, mira, fulano, sutano, pero fíjese que no soy de ese corte, detesto eso. Pero sea bárbaro. Para decirse la verdad a uno mismo hay que ser íntegro. Y los judíos no estaban dispuestos a eso. Se revestían de honestidad, pero nunca de integridad. Nunca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Quiere ver? ¿Quiere ver lo que podemos hacer? Déjeme terminar de leer este pasaje. Quiero que vea la manifestación del poder. Dice,
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles, mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Se imagina? A empujones lo llevaron ahí, no fue porque quiso. Jesús no llegó ahí a que le despeñaran por gusto propio. Pero en el momento propicio les dijo, con permiso. Y el poder que había descansado sobre él y que le resucitó al tercer día es el mismo poder que le permitió no solamente confrontarlos, sino pasar en medio de ellos sin un grito, sin una palabra, sin un enojo, sin un vituperio. ¿Sabe? Decía un teólogo, se llama Michael Arias, que yo en un tiempo de mi vida era muy corto de mecha, decía él, porque explotaba con facilidad. Hermano, es que usted es muy corto de mecha. Y me confrontaba mucho con eso. Y recordar este pasaje me hizo confrontarme ahora nuevamente con cosas que he venido trabajando durante muchos años, alargando la mecha, para no explotar ahí, aprendiendo de un Jesucristo que después de estar en una posición a punto de que le mataran, no necesitó explotar, porque el poder que le había revestido el Espíritu Santo le permitió pasar en medio de ellos, guardándose en una templanza de carácter que solo la encontramos en nuestro Dios. Sabe, esta lectura también me hace recordar algo muy interesante, y es cómo Jesucristo de muchas formas trató de hacerse visible a su pueblo. Cómo Jesús, cumpliendo el plan de salvación del Padre, en entrega total en obediencia, buscó la forma de que ellos le reconocieran. Y cuidado acá, a pesar de que él sabía que no le iban a reconocer, sabía que era un caso perdido en ese momento. Pero ¿sabe qué otra cosa sabía, Gustavo? Que usted y yo no seríamos caso perdido. ¿Sabe qué sabía usted, hermano, hermana? Usted que está ahí, que ustedes no eran caso perdido. Y dijo, voy por Steven, voy por Tía, voy por Lidia Herminia, voy por Gianluca, voy por Hernán, voy por Verónica, voy por Johnny, voy por Frank. Eso hizo nuestro Dios, vuelto hombre, convertido en hombre. Tenemos que tener claro de que no fue que él, revestido como Dios, porque hay quien puede decir, pero era Dios, por eso aguantaba todas esas cosas. Hermano, las escrituras no se contradicen, nos hablan muy claro. Él vino a este mundo como hombre y sufrió como hombre. Nos ha recibido como Dios. Perdón, nos han recibido como hijos, nosotros a Él como Dios. Pero ¿sabe qué hizo Él diferente de nosotros, aún siendo hombre? No pecó, no se ensució. Y tuvo un amor que nadie más, ni en este mundo, ni fuera de este mundo, va a tener por usted, ni por sus hijos, ni por los hijos de sus hijos. Porque sabe, hoy que usted está ahí sentado, no sé cuál es la condición con sus hijos. Puedo hablarle de la condición con mis hijos. Hace poco les comenté que voy a ser abuelo, estoy feliz.
Pero con Junior, con Michael Junior, siempre ha sido una batalla el tema este de acercarlo a Dios. Sí, es hijo de Dios, recibió a Cristo, ha sido muy bien formado, conoce, pero todavía anda jugando, de ahí no sé, bolinchas, pero está advertido. Siga jugando bolinchas, Suiza si quiere, pero cuando el Señor lo agarre a usted con esa Suiza, lo va a juetear, con esa misma Suiza. Y entonces vendrán los ayayay, le recibiré con amor, pero usted reconocerá que Jesucristo te había recibido con amor hace más de 2000 años, sin haberte conocido. Si usted pasa una situación igual con alguno de sus hijos, quiero decirle que hay esperanza. Hay esperanza. Y si hay alguno que se pierde, le puedo asegurar que el Señor tarde o temprano hará justicia con alguna generación y lo volverá a Él. Porque así como su nombre está grabado en el libro de la vida, de igual nuestras generaciones, porque es una promesa del Señor. ¿Sabe? Respecto a este tema del Espíritu Santo, hay cosas que también quiero dejar claro el día de hoy. Algunas veces nos permitimos decir, hermano, es que Dios me dijo que le dijera, o el Espíritu Santo me dijo que le dijera. No sé si usted lo recuerda, en el momento que Jesucristo expira, el velo fue rasgado, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Sabe para qué? Para que ni usted ni yo tengamos intermediarios. Si usted jala ese hilo de me dijo, tenga cuidado, porque ese hilo lo puede llevar a Satanás y pueden venir de ahí las palabras. Hay que tener cuidado con eso. Por supuesto que tenemos el deber de exhortar al hermano y hablar con él, porque estamos investidos también por el Espíritu Santo para poder tener entendimiento, mesura y sabiduría para dar una buena palabra al hermano. Pero por favor, tengamos la madurez para no decir, es que Dios me dijo. Dios va a venir a hablar con la persona que tenga que hablar. Usted puede venir y acercarse al hermano con amor y exhortarle, pero sea íntegro y dígale, hermano, he sentido en el Espíritu la necesidad de exhortarle. Yo le he sentido. Si estoy equivocado, por favor, perdóneme. Pero si no es así, le recomiendo ore y le pida al Padre que te revele cuál es la situación. Igual me sucede con los amigos de Audrey. A todos los amo. Todos llegan a casa. Y cuando van a tomar una decisión, llegan a casa a hablar conmigo. Hace unos días me reclamó Audrey y me dijo, amor, vieras que estoy celosa. Ay, ¿por qué? Es que creo que mis amigos hablan más con vos que conmigo. Pero sabe, eso es algo muy bueno, porque ellos llegan a casa buscando una palabra y me dicen, Mike, ¿qué hago? Le digo, si anda buscando que le diga qué hacer, vino al lugar equivocado. Vino al lugar equivocado. Venga, vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Ok, lo estudiamos. Oramos, pedimos dirección al Espíritu Santo. Y entonces al final le digo, ahora vaya a casa y ore y espere la respuesta del Señor. Pero a partir del momento de que yo les diga, hagan aquí o hagan allá, de ahí me estoy convirtiendo como en un fariseo, poniéndoles cargas al ser humano que no tienen que llevar, porque el Señor Jesucristo vino
con su grandeza a romper con todo eso. No hagamos eso nosotros hoy. Tengamos ese amor y esa misericordia que Él tuvo con nosotros para con el prójimo. ¿Sabe? También siempre sobre este mismo pasaje, me da tristeza esa ceguera que tuvo el pueblo judío. Pero no era únicamente ceguera, era sordera. Porque cómo tener al Mesías frente a ellos y escucharlo hablar con poder y sabiduría y no reconocerle. ¿Cuántas veces usted escuchó del Señor Jesucristo antes de llegar acá? Quiero hablarle por mí. Saben que vengo de 4 generaciones bautistas, formado en el seminario, etcétera. Pero adivinen, también en alguna etapa de mi vida me extravié. No me contaminé, gracias a Dios, pero tampoco caminé como también. No lo hice. Pero saben, esa ceguera era temporal por una labor que ya había hecho el Espíritu Santo en mi vida. Si usted tiene hijos, acérquelos acá, acérquelos a Dios. Porque sabe una cosa, podría ser que se corra el riesgo que en algún momento sufran de algún tipo de sordera o ceguera, pero también le puedo asegurar que es temporal, porque el Señor les va a volver a traer a su redil, porque ovejas suyas son. Quiero ir al último par de atributos, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Para esto vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 15 al 17. Leo nuevamente para ustedes. Juan 14, del 15 al 17. Esto es hermoso. Ahora sí, la promesa del Espíritu Santo. Ya vimos en el Antiguo Testamento un Dios Padre diseñando el plan de salvación. Ya vimos un Dios Hijo recibiendo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y ahora en Juan 14 vamos a ver cómo va a aplicar esto el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Dice, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es Jesucristo hablando. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No por unos días, para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Le conoce. 3 veces en este pasaje la palabra se conoce. Conocéis. El conocimiento. Por ahí en el mundo se nos enseña que el conocimiento es poder. Pero que me parece que el verdadero conocimiento y el verdadero poder viene de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es de ahí que viene, no de otro lugar. En el último mes he vivido una situación muy particular en el entorno que me rodea y yo decía, una tarde tomando café con mi esposa,
No comprendo cómo puede haber tanta maldad. No comprendo cómo puede haber gente tan poco temerosa de Dios. Y realmente estaba frustrado, estaba molesto, realmente estaba incómodo, ¿sí? Creo que ahí sí se me gastó la mecha. Pero ya, y mi esposa tenía una cubeta así de agua. Y entonces para apagar la mecha me la tiró y me dice, todo un cristiano hablando así. Hijo, ¿por qué te sorprendes? Si es gente que no conoce a Dios, usted conoce a Dios, ¿cuál es la sorpresa? En ese momento estaba haciendo lo mismo de los fariseos. Me digo cristiano y me estaba olvidando de cuál es la esencia de mi Dios y cuáles son sus hijos y cuáles no, cuál es el comportamiento de un hijo y cuál no. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Divagante, pero por allá me ubicaron. Gracias a Dios. Gracias, amor. Cuando hablo del temor de Jehová, que no lo hemos visto, porque solo voy a usar un pasaje, no estoy hablando de un temor de miedo, sino un temor de respeto, de amor, de reverencia, de rendirnos ante Él, ante su divinidad, su omnisciencia, su omnipresencia, rendirnos ante su amor, es su amor que no duda, ¿sabe? Hoy traje un versículo para que conozcamos el temor de Jehová. Les dieron un papelito en la entrada, por ahí lo tienen, pueden sacarlo. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a leer lo que escribió Salomón en los Proverbios, muchos años antes de que viniera el Mesías. En el capítulo 9 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, coma, correcto, coma. Pero espérense un momento sobre esa línea, sigan, véanlo un segundo. ¿El principio de qué? Del primer atributo del Espíritu Santo que descansó sobre el Señor Jesucristo, sabiduría. Es el temor de Jehová, el último atributo que descansó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Otra vez, no hay contradicciones en la palabra de Dios. Todo estaba ahí desde un principio. ¿Quieres saber cuál es el temor de Jehová? Es su Dios Hijo, su Dios Hijo, su Dios Hijo en una cruz diciendo, consumado es, rendido en obediencia a Dios Padre. Eso es temor de Jehová, rendido en obediencia. Hoy está sentado a la derecha del Padre y nos está esperando para compartir una mesa con Él. ¿Quiere compartirla usted, hermano? No pierda la ruta. Deje que el Espíritu Santo haga su obra en usted. Deje que el Espíritu Santo trate con usted. Pablo nos dice que no debemos constrictar, es decir, afligir, entristecer al Espíritu. El Espíritu Santo hace una obra
en usted a través de su obediencia. ¿Qué esperamos para ser obedientes y entregarnos a Él? Jesucristo demostró no solamente ser el Mesías esperado por la humanidad, bueno, en aquel momento por el pueblo judío, pero ese mismo Jesucristo que está a la derecha del Padre volverá a venir a nosotros revestido en gloria por segunda ocasión. ¿Está usted preparado para recibirle? Más aún, ¿está usted preparado para partir con Él? Muchas veces saco tiempo y le digo a Audrey, de ahí, por ley de la vida, y como yo estoy más entradillo en años, se supone que yo parto primero. Nada de lágrimas, olvídese de eso. No pierda el tiempo con eso. Usted me ama, sea feliz por mí porque voy a estar con mi Señor. Sea feliz por mí, porque Él ha preparado morada para ella, para mí y para usted también. Ese Jesucristo que vino con los 6 atributos del Espíritu Santo, que murió y resucitó al tercer día, tiene una morada con su nombre. Deje entonces que ese Espíritu Santo que está habitando dentro de usted a partir del momento que recibió a Jesucristo como su Dios y su Salvador, perfeccione su obra. Deje hoy que esos 6 atributos del Espíritu Santo demuestren su carácter, así como Jesucristo, siendo humano, demostró el carácter de Dios Padre. Le pido por favor que me acompañe en oración. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado la oportunidad de conocer tu esencia, tu carácter. Esas características que como cristianos debemos de desarrollar a través del Espíritu Santo, que tú dejaste como nuestro consolador, Padre. Ayúdanos a someternos. Esta carne es dura, es difícil, pero Señor, tú también en la Biblia nos das una salida. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, no tenemos que pedirte esos atributos porque ya descansan en nosotros. Pero lo que sí te pedimos es que nos des fortaleza y obediencia para que ellos alcancen su propósito en nuestras vidas, para que seamos luz para otros, para cumplir la gran comisión, porque la gran comisión no solamente es buscar personas y hacerlas salvas. La gran comisión, hermano, es id y haced discípulos. Y si no desarrollamos los 6 atributos del Espíritu Santo, está difícil. Pero Padre, tú dices que tú perfeccionarás la obra que has empezado. Ya la empezaste en esta congregación, Señor. Termínala. Trae más personas y ayúdanos a hacer luz en un mundo que vive en oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Permítame ir atrás para despedirme de usted, hermano.